Una mujer, Martha Daniels, estaba sola ante la tumba de su marido, sintiendo que la vergüenza y el dolor pesaban sobre su alma. Nathan Daniels había muerto en desgracia, era un policía acusado de corrupción por su propio departamento, sin tener siquiera el honor de ser enterrado con su uniforme. Sin embargo, cuando Martha visitó el cementerio ese día, una niña en un vestido amarillo apareció entre las tumbas. Lo que esa niña estaba a punto de revelarle cambiaría todo lo que Martha creía saber sobre la muerte de su esposo y transformaría su vida para siempre. ¿Quién era esa extraña niña que se acercaba a la tumba de Nathan? ¿Qué le diría a Martha que alteraría su mundo? Antes de adentrarnos en esta intrigante historia, dime desde dónde nos estás escuchando y si esta historia te está gustando. No olvides suscribirte. El sol de verano colgaba alto en el cielo, proyectando sombras largas y marcadas sobre el cementerio de la paz eterna. Una leve brisa susurraba entre los árboles, apenas suficiente para secar las lágrimas que rodaban por el rostro de Martha mientras estaba de pie junto al ataúd entreabierto de su esposo. El oscuro féretro contrastaba con el brillo del día, un recordatorio crudo de la inevitabilidad de la muerte. Con las manos temblorosas, Martha extendió la mano para arreglar el cuello del traje de Nathan. Sus dedos delgados y pálidos rozaron su piel apagada mientras acomodaba la tela con ternura. Era un gesto simple, uno que había hecho miles de veces durante su vida juntos, pero ahora se sentía vacío, despojado de la calidez y el amor que solía acompañarlo. El sacerdote, vestido en tonos oscuros de negro y púrpura, avanzó unos pasos. Sus ojos eran compasivos, aunque firmes, cuando murmuró: «Es el momento, señora Daniels. Necesitamos cerrar el ataúd ahora». Martha asintió, luchando por contener los sollozos que amenazaban con romper su compostura. Miró por última vez el rostro de su esposo, grabando en su mente cada línea y contorno. «Ni siquiera te permiten descansar con tu uniforme», susurró con la voz impregnada de tristeza. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, un recordatorio amargo del rechazo del departamento de policía de honrar a Nathan. La mujer se inclinó y acercó su boca a la oreja de su esposo. «Estás con Dios ahora», murmuró en un susurro, «rompiste tu promesa, hiciste daño a ese joven». Las preguntas sin respuesta flotaban en el aire, pesadas, ahogándola. Apartó la mirada, evitando encontrarse con sus ojos. La sombra del nombre manchado de Nathan se cernía sobre el servicio, una presencia silenciosa que parecía drenar el aire de su entorno. Martha se enderezó y miró al sacerdote a los ojos. «No vendrá nadie más», confirmó con una voz vacía. «Mis hijos, ellos creen que Nathan murió como un criminal». El sacerdote asintió con solemnidad y puso una mano en el hombro de la mujer en un gesto de consuelo, aunque ella apenas lo notó. Su mundo se había reducido a ese momento, a la visión del cuerpo de su esposo siendo sellado para siempre. Cuando el ataúd se cerró con un golpe seco, sintió que un fragmento de su corazón quedaba atrapado junto a él. El cementerio pareció contener la respiración mientras el susurro de las hojas y el canto de los pájaros enmudecían en señal de respeto por la sombría ocasión. La mirada de Martha recorrió las hileras de lápidas, cada una un testimonio de vidas vividas y perdidas. Ahora Nathan se uniría a ellas, su nombre quedaría grabado en piedra para la eternidad. El ataúd comenzó a descender y Martha sostuvo con más fuerza una fotografía de su esposo entre sus manos. Su pulgar recorrió la imagen como si intentara traspasar la foto para tocarlo una última vez. El viento cambió, llevándose las palabras del sacerdote y dejando un silencio inquietante en su lugar. El zumbido mecánico del dispositivo de descenso reflejó la irreversibilidad de la escena. Cada centímetro que bajaba el ataúd era un dolor físico en el pecho de la mujer. Ella apartó la vista del cajón que se perdía en la tierra. Cuando el féretro finalmente reposó en el fondo de la tumba, el sacerdote concluyó sus oraciones, murmuró una disculpa y se retiró, dejando a Martha sola frente a la sepultura. «Mira, Nathan», susurró con una voz que apenas se oía. «Sin amigos, sin familia, solo yo. Creen que eres culpable. Todos menos yo». Su voz se quebró en la última palabra y se tomó un momento para recuperar la calma antes de seguir.
Evans dijo que intentaste hacerle daño a esa muchacha, ¿verdad? La piedra fría no ofrecía consuelo, solo un silencio glacial. Marta extendió la mano y sus dedos recorrieron las letras del nombre de su esposo grabadas en la lápida. Cada curva y línea se sentía como si una parte de su corazón se rompiera de nuevo. Incluso la visión de esa lápida le causaba un dolor renovado. El departamento había rechazado proveer una lápida digna, en su lugar, tuvo que conformarse con una piedra reutilizada, cuya superficie gastada era una última burla a la memoria de Nathan. Cada imperfección y grieta en el granito parecía mofarse de los años que había dedicado a su trabajo. Dejó que un par de lágrimas se escaparan de sus cansados ojos y fue entonces cuando oyó pasos que se acercaban. Al alzar la vista, vio al cuidador del cementerio, que caminaba con expresión preocupada hacia ella. Se detuvo a una distancia respetuosa. «Hay un café aquí cerca, señora, si necesita un descanso», le ofreció con voz genuinamente amable. «Hace bastante calor aquí afuera». Marta asintió, consciente de la sequedad en su garganta y del calor que envolvía el ambiente. Se levantó con dificultad del suelo, sus rodillas se quejaron por el paso de los años, pero hizo caso omiso. «Gracias», dijo con voz ronca. «Soy Marta Daniels». El cuidador asintió, esbozando una sonrisa comprensiva. «Martin Woods, señora. Cuido este lugar y lamento su pérdida». Marta agradeció su gentileza. «Gracias, señor Woods. Creo que seguiré su consejo y buscaré un café». Martín asintió. «Está unas cuadras más abajo. Tómese el tiempo que necesite, señora Daniels. El cementerio permanecerá abierto un rato más». Con una última mirada a la tumba de Nathan, la viuda comenzó a alejarse. «Regresaré», murmuró, una promesa tanto para Nathan como para ella misma. No podía sacudirse la sensación de que algo no estaba completo. Las preguntas que la atormentaron durante todo el funeral continuaban quemándole por dentro. Sin respuesta, los pasos de la mujer crujían sobre el sendero de grava mientras se alejaba lentamente. El sol caía sobre su cabeza sin piedad y el calor parecía drenar el aire a su alrededor. Caminaba con la cabeza gacha, inmersa en sus pensamientos, apenas notando el suave susurro de las hojas que parecían girar a su alrededor. De repente se detuvo. Un escalofrío recorrió su espalda y sintió que alguien la observaba. Su corazón se aceleró mientras permanecía inmóvil, congelada en su lugar. El momento se alargó, volviéndose casi insoportable. Incapaz de soportarlo más, Marta giró levemente la cabeza, sus ojos escanearon el área a su alrededor, pero no había nada que ver, solo ramas anchas y lápidas silenciosas. Soltó un suspiro que no se había dado cuenta de que contenía. «Siempre te gustaron las sorpresas, casi creí que podía ser una de tus tontas bromas», murmuró al recuerdo de su esposo, forzando una sonrisa que se desvaneció en un suspiro. Sacudió la cabeza intentando disipar esa sensación. Debe ser el cuidador haciendo su ronda, se convenció. O tal vez simplemente su mente, agotada por el duelo, le estaba jugando una mala pasada. Cuando llegó finalmente a su auto, notó algo inusual bajo el limpiaparabrisas. Había un sobre que le llamó la atención de inmediato. Frunció el ceño, confundida, mientras extendía la mano para tomarlo. El papel estaba doblado de forma intrincada, como un origami. Con manos temblorosas, comenzó a desdoblarlo con sumo cuidado. En el proceso, algo pequeño y brillante cayó en su regazo. Su corazón dio un vuelco cuando reconoció el objeto de inmediato. Era un pendiente de rubí, su brillo algo opaco por el paso del tiempo. Ese mismo pendiente había sido un regalo de aniversario de Nathan, una joya que ella atesoró durante años, hasta que un día desapareció. Con dedos temblorosos, Marta sacó la nota del sobre. Las palabras, escritas con una caligrafía desordenada y torpe, decían simplemente, «Sufro contigo». Las preguntas comenzaron a brotar en su mente. ¿Quién sabía acerca de aquel pendiente? ¿Quién había dejado esta nota? ¿Y cómo había llegado a obtener una de las piezas de aquel par? Miró a su alrededor, esperando quizás ver a alguien observándola, pero el estacionamiento estaba vacío.
Lo único que se movía era el reflejo de las sombras de las hojas de los árboles sobre el asfalto. Marta apretó el pendiente en su mano, sintiendo su peso familiar y la forma que conocía bien. Era un vínculo tangible con Nathan de tiempos más felices, en los que su amor no estaba ensombrecido por la duda ni la desconfianza. Bajo el sol ardiente, la mujer sintió una mezcla extraña de emociones que le removieron el pecho. Había confusión y también un toque de temor por lo desconocido, pero debajo de todo eso surgía una chispa de algo diferente, esperanza, tal vez. La esperanza de que hubiese algo más detrás de la historia de Nathan, algo que aún desconocía. Inspiró profundamente y guardó con cuidado el pendiente y la nota en su bolso. Lanzó una última mirada alrededor del cementerio antes de subirse al coche. La sensación de ser observada y de que algo más se escondía bajo la historia de su esposo la perseguiría durante el resto del día. El cementerio quedó atrás en su espejo retrovisor mientras se alejaba, pero las preguntas generadas por el misterioso hallazgo la acompañaron hasta que llegó al pequeño estacionamiento de la cafetería. Allí estaba el café, un lugar modesto con un letrero gastado que decía sabores del hogar. Parecía haber estado allí desde siempre, un testigo silencioso en medio de las constantes vueltas de la vida. Cuando salió del coche, el calor la golpeó de lleno como un muro. El corto trayecto desde el estacionamiento hasta la entrada del café le dejó una sensación de agotamiento. El vestido negro de luto se le pegaba incómodamente a la piel y algunas gotas de sudor le caían por el rostro. La ráfaga de aire fresco del aire acondicionado que la recibió al abrir la puerta fue un alivio inmediato. Dentro, la cafetería era un oasis de tranquilidad, lleno del aroma reconfortante del café recién hecho y del pan horneado. Algunos clientes estaban esparcidos por el lugar, sus voces bajas creaban un murmullo que apenas se oía. Marta se dirigió a una cabina en una esquina y se sentó con un suspiro. Instintivamente, sus dedos buscaron el pendiente de rubí en su bolso. Lo sacó y lo sostuvo, girándolo entre sus manos mientras esperaba a que la camarera se acercara. Pronto, una mujer de mediana edad, de ojos amables y cabello canoso recogido en un moño, se acercó a su mesa. ¿Qué le puedo ofrecer, señora?, preguntó con una voz cálida y comprensiva. Era evidente que había atendido a muchos clientes en duelo a lo largo de los años. «Té helado, por favor, sin azúcar», respondió Marta, notando lo ronca que sonaba su propia voz. «Y, algunos bollitos, si es posible». Hizo una pausa antes de añadir. «Podría pedir también un sándwich de queso a la parrilla y un café para llevar». La camarera asintió y anotó el pedido. «Claro, querida, enseguida te lo traigo». Mientras la mujer se alejaba, Marta volvió su atención al pendiente. Lo sostuvo a contraluz, viendo cómo reflejaba el cálido resplandor del sol que se colaba por los grandes ventanales de la cafetería. Su mente vagó hasta el día en que Nathan se lo había dado, su primer aniversario de bodas. Su sonrisa había sido tan radiante, llena de amor y promesas para el futuro que construirían juntos. Pero ahora, tantos años después, ese futuro se había desmoronado. En vez de recordar con cariño aquellos momentos, Marta se encontraba cuestionando cada cosa que creía saber de su marido. La escritura de la nota la perturbaba. Era temblorosa, casi infantil, nada parecido a la caligrafía firme de Nathan. ¿Quién habría devuelto aquel pendiente ahora, y por qué? Sus pensamientos fueron interrumpidos por el regreso de la camarera, que colocó una bandeja con té y bollos en la mesa. «Aquí tienes, cariño», dijo ella, acomodando todo con esmero. «Tu pedido para llevar estará listo en unos minutos». Marta asintió en agradecimiento, envolviendo sus manos alrededor de la taza de té. La fría condensación humedeció sus palmas, trayéndola de vuelta al momento presente. Mientras tomaba un sorbo de la bebida y mordisqueaba un bollo, su mente repasaba las distintas posibilidades. ¿Podría el pendiente ser una señal desde el más allá? ¿Un intento de Nathan de comunicarse con ella, o era algo más terrenal y quizás más siniestro? La calma del café contrastaba con la tormenta de pensamientos en el corazón de la viuda. Se encontró observando a los otros clientes, preguntándose si alguno de ellos podría ser el desconocido que había dejado la nota.
Pero cada rostro que veía era desconocido y no ofrecía ninguna respuesta. Cuando la camarera le trajo el pedido para llevar, Marta tomó una decisión: volvería al cementerio, y pronto. Quizás quien había dejado aquello seguía allí. Algo dentro de ella le decía que las respuestas que necesitaba estaban entre las piedras silenciosas y los árboles susurrantes. Recogió sus cosas, dejó una generosa propina y se dirigió hacia la salida. El calor exterior seguía siendo asfixiante, pero ya no le importaba. Ahora toda su mente estaba centrada en una sola cosa: descubrir la verdad sobre Nathan, sin importar a dónde la llevara. El sol brillaba intensamente mientras Marta regresaba al cementerio de la paz eterna. La grava crujía bajo sus pies, un sonido que parecía acompasarse con los latidos de su corazón. En una mano sostenía la bolsa con el pedido del café, en la otra aferraba su bolso, sintiendo el peso del pendiente de rubí en su interior. Mientras avanzaba hacia la tumba de su esposo, la tierra aún fresca era un recordatorio de su pérdida reciente. La lápida recién colocada brillaba bajo la luz abrasadora. Marta se arrodilló, sin importar que la suciedad pudiera manchar su vestido. «He vuelto, Nathan», susurró, su voz sonó apenas más fuerte que un murmullo. «Te traje algo». Con cuidado, abrió el recipiente de comida para llevar. El aroma del sándwich de queso a la parrilla, el favorito de Nathan, se elevó en el aire, evocando una oleada de recuerdos. «¿Cuántas veces te preparé esto a lo largo de los años?», murmuró, colocando el sándwich sobre la tumba. Destapó el termo de café lentamente, con reverencia, y vertió el líquido oscuro sobre la tierra recién removida. «Una pequeña ofrenda para ti, amor», dijo con la voz quebrada. «Espero que donde estés puedas disfrutarlo». Al dejar el termo vacío a un lado, algo captó su atención. Allí, encima de la lápida, había un brillo rojo. El corazón de Marta dio un vuelco al extender la mano para investigar el destello sobre la piedra. Sus dedos se cerraron alrededor de una forma conocida, otro pendiente de rubí, idéntico al que había encontrado en su coche. Lo sostuvo a la luz del sol y observó cómo brillaba, lanzando destellos de rojo intenso. La aparición de este segundo pendiente confirmó lo que Marta había comenzado a sospechar: alguien la estaba vigilando. Alguien relacionado con Nathan. ¿Pero quién podría ser? ¿Era esto una advertencia? Tal vez había quienes deseaban vengarse y habían encontrado una forma de acosar a su familia. Un sonido detrás de ella la sacó de sus pensamientos. La mujer se dio vuelta y sus ojos recorrieron el entorno con cautela. Allí, detrás de un árbol cercano, vio a una niña de piel olivácea y con un vestido de color amarillo, de no más de 10 años. Sus miradas se cruzaron por un instante, un momento de conexión que pareció eterno. Pero antes de que Marta pudiera decir algo o asimilar del todo lo que veía, la niña giró y empezó a alejarse. «Espera», gritó Marta, esforzándose por ponerse de pie. Pero su llamado fue acallado por una voz aún más fuerte. Tú, allí», gritó Martín, el cuidador del cementerio, con el rostro rojo por el esfuerzo mientras trataba de alcanzar a la niña. «Ya te lo advertí, si vuelves a aparecer llamaré a la policía». La niña desapareció de la vista y el eco de sus pasos se fue apagando. Martín se acercó a la viuda, sacudiendo la cabeza. «Lo siento, señora», dijo con voz ronca pero amable. «Esa niña ha estado rondando por aquí desde anoche. Me asustó de verdad cuando hacía mi ronda». La mente de Marta se llenó de preguntas. «¿La has visto cerca de la tumba de mi esposo?», preguntó, mientras intentaba procesar lo sucedido. El cuidador negó con la cabeza. «No podría decirlo. Ahora que lo pienso, no he visto a nadie más por aquí». Miró a Marta con curiosidad. «¿Sabes quién es?». La mujer negó con la cabeza, con la vista aún fija en el lugar donde la niña había desaparecido. «No, no tengo idea», respondió en voz baja. Martín se disculpó y se alejó, dejándola una vez más con sus pensamientos. Terminó de compartir el sándwich con su esposo sin apenas notarlo, mientras el sol se alzaba en el cielo y quemaba la hierba bajo sus pies.
Pronto sintió la angustia invadirla en el opresivo silencio del cementerio, bajo el sol del mediodía. Dio un último bocado a su sándwich, masticando lentamente mientras intentaba recoger sus pensamientos. La intensidad de las revelaciones del día la aplastaba. Mientras se preparaba para regresar a su coche, justo cuando estaba por ponerse de pie, un movimiento captó su atención. La mujer alzó la vista y vio a una figura conocida acercándose. Su corazón latió con fuerza al reconocer a David, el antiguo compañero de Nathan en el departamento de policía. Vestido informalmente, su presencia inesperada le provocó una mezcla de sorpresa y aprensión. «Marta», dijo David, asintiendo con solemnidad al llegar a la tumba. Su voz transmitía un dolor compartido, sus ojos, habitualmente llenos de energía, estaban nublados por la tristeza. «David», respondió ella, con un toque de esperanza cautelosa en su tono. Se puso de pie y extendió su mano de forma instintiva para tomar la suya. La historia y el dolor compartido entre ambos parecieron resonar en el tenso silencio. David le apretó la mano y luego la soltó, sus ojos se dirigieron hacia la lápida. «No puedo creer que se haya ido», murmuró, con la voz cargada de emociones. «¿Recuerdas cómo siempre decía que viviría más que todos nosotros?» Marta no pudo evitar sonreír ante el recuerdo. «Porque era demasiado terco para morir», concluyó con la voz temblorosa. David asintió, esbozando una ligera sonrisa. Ese era nuestro Nathan. Permanecieron junto a la lápida, mirando el nombre del hombre grabado en la fría piedra. «Vine a despedirme, por los viejos tiempos», admitió con voz tensa, y había una sombra bajo sus palabras. La decepción se colaba de forma tenue. Los ojos de Marta buscaron respuestas en su rostro. «Noté que no estuviste con él en el servicio», dijo suavemente, dejando la pregunta implícita en su declaración. David miró hacia otro lado, pareciendo incómodo. «Oficialmente, no es complicado», respondió con una mirada evasiva. Sus manos se cerraban y abrían con nerviosismo, un gesto que Marta reconocía de sus años de amistad. Un pesado silencio cayó entre ellos, interrumpido solo por el canto de los pájaros a lo lejos. La mujer esperó, sabiendo que David tenía algo más que decir. Finalmente, él tomó aire profundamente antes de continuar. «No estaba con él esa noche, Marta, no había nadie. Entró solo y no hay ningún registro oficial de que recibiera alguna orden». La voz del hombre bajó, como si temiera ser escuchado. «He revisado el caso personalmente, cada informe. No hay nada, ninguna orden, ningún pedido de refuerzos. Es como si hubiera desaparecido». El corazón de Marta latió con fuerza, apretó el borde de su bolso, luchando contra el torbellino de emociones. David prosiguió, sus palabras ahora salían rápidamente. «Cuando lo encontraron, estaba muerto, tendido en un charco de sangre, con un arma en la mano, apuntando al cuerpo del hombre al que abatió. Había múltiples disparos y casquillos esparcidos, era un desastre. Y todas las pruebas apuntaban a que se trataba de tráfico de sustancias ilícitas». Las piernas de la mujer se debilitaron y David la sostuvo rápidamente, ayudándola a sentarse en un banco cercano. «Lo siento», murmuró, guiándola con cuidado. «No debí soltar todo esto de golpe». «No, necesito saberlo», replicó Marta, agradecida por su apoyo. «Por favor, David, cuéntamelo todo». El hombre se sentó a su lado y el roce de sus hombros fue un gesto de consuelo. Frunció el ceño y habló con la voz cargada de escepticismo. «Dijeron que actuó sin órdenes, que tenía acuerdos con los capós». Y así continuó la verdad, o al menos la versión de la historia que David conocía y que Marta estaba dispuesta a desenredar, sin imaginar todavía cuántos secretos más se albergaban alrededor de la muerte de su esposo. «De esa zona y que le disparó a una persona inocente, pero no lo creo. Nan nunca habría hecho algo así, no sin un buen motivo». Negó con la cabeza, frustrado. «Es demasiado conveniente para ellos pintarlo como un traidor. Un oficial hispano traficante era el chivo expiatorio perfecto para resolver todo el lío. Nadie presionó para investigar más». Miró a Marta con intensidad y bajó la voz aún más.
Pero escucha, estas son solo mis sospechas. Si hablas de esto con alguien, podría arriesgar mi carrera. Por favor, Marta, manténlo entre nosotros. El peso de lo que David estaba insinuando cayó sobre la mujer, pero comprendía el riesgo que él asumía al confiarle esta información. Asintió, el peso de su promesa se instaló en su corazón. La expresión de David se suavizó y un destello de su antigua amistad se hizo visible. Voy a indagar y ver qué puedo averiguar, pero no puedo prometer mucho. El caso está cerrado y nadie quiere abrir viejas heridas, pero Nathan merece la verdad y tú también, dijo con la voz teñida de determinación. Hizo una pausa antes de añadir. Marta, si encuentras alguna pista, cualquier cosa por mínima que sea, házmelo saber. Estamos juntos en esto, por Naan. Las lágrimas llenaron los ojos de la mujer mientras murmuraba. Gracias, David. La sinceridad en su voz fue recibida con una triste sonrisa de su amigo. Haré todo lo que esté en mis manos, prometió el hombre, con el peso de los años de amistad y asociación con Nean reflejado en sus palabras. Le echó la mano una vez más y la sostuvo con firmeza. Llegaremos al fondo de esto, te lo aseguro. Se volvió hacia la tumba de Nathan y su voz se quebró ligeramente al decir. Descansa en paz, amigo. Te respaldamos, como siempre. Marta se incorporó, sintiendo una mezcla de gratitud y determinación renovada. Caminaron juntos hacia el estacionamiento en un silencio cargado de una mezcla de esperanza e incertidumbre. Al llegar al borde del cementerio, se detuvieron y se miraron frente a frente. Cuídate, Marta, dijo David suavemente. Y recuerda, estoy a solo una llamada de distancia si necesitas algo. La mujer asintió, esbozando una pequeña sonrisa. Tú también, David, y gracias por venir hoy, y por todo. Se despidieron. El hombre se dirigió hacia su coche, mientras ella se quedó en el lugar, con la mano rozando el pendiente de rubí en su bolso, que le recordaba los misterios sin resolver. Con un suspiro profundo, decidió volver a casa. Mientras caminaba hacia su auto, una renovada determinación se apoderó de ella. La verdad sobre la muerte de Nan estaba oculta bajo capas de informes oficiales y rumores que esperaban ser desentrañados. Pensó en la niña que había visto antes. ¿Podría tener alguna conexión con los pendientes? Con esa idea fija en su mente, encendió el motor y comenzó a conducir a su hogar, decidida a enfrentar cualquier obstáculo en su búsqueda de justicia. Mientras avanzaba por la calle principal, sus ojos recorrían las aceras, esperando ver de nuevo a la misteriosa niña del vestido amarillo. Las calles estaban tranquilas, el calor había hecho que la mayoría de la gente permaneciera en sus hogares. Sumida en sus pensamientos sobre los pendientes, la niña y la reputación manchada de Nathan, casi pasó de largo un destello amarillo a una cuadra de distancia. Su corazón dio un vuelco al reconocer a la niña del cementerio, pero algo no estaba bien. La pequeña estaba forcejeando con una mujer mayor en la acera, su cuerpo intentaba zafarse de un agarre firme. Sin pensarlo dos veces, Marta giró el volante y aparcó rápidamente al borde de la acera, esquivando por poco un coche que venía en dirección contraria, cuyo conductor tocó la bocina en señal de protesta. Mientras ella salía del auto al pavimento caliente, a medida que se acercaba, la escena se volvió más clara. La mujer sujetaba con fuerza el brazo de la niña y su expresión estaba distorsionada por la ira. Los ojos de la pequeña estaban muy abiertos por el miedo y buscaban ayuda frenéticamente hasta que se encontraron con los de Marta. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Marta, con una voz más firme de lo que se sentía. La mujer levantó la vista y entrecerró los ojos, evaluándola de arriba a abajo. Esto no es asunto tuyo, señora, espetó. Esta peque ladrona intentó robarme mis pendientes de rubí. Marta sintió que el aire se le atascaba en la garganta, los pendientes, la niña del vestido amarillo. Claro. Sintió el peso de los suyos en el bolsillo, pero algo le impidió revelarlo. Seguramente hay algún malentendido, respondió Marta, tratando de mantener la calma. Quizás podría llevarlas a ambas a casa. Hace demasiado calor aquí afuera y, si la policía las ve peleando en la calle.
La mujer frunció el ceño, visiblemente molesta por la intervención. ¿A ti qué te importa? No necesitamos tu ayuda, dijo con desprecio. Pero los ojos de la niña seguían fijos en la viuda con una súplica muda, una esperanza desesperada que Marta no podía ignorar. Por favor, dijo Marta, dirigiéndose a la mujer pero sin apartar la mirada de la niña. Hace mucho calor aquí afuera, déjame llevarlas a las dos, no será un problema. Por un instante, la mujer pareció vacilar. Finalmente, con un bufido de irritación, asintió. Bien. Podría aprovechar el aire acondicionado. Vivimos en Broad Street, a unas pocas millas de aquí, pero que esto no te dé ideas. No necesitamos nada más de ti. El corto trayecto hasta Broad Street transcurrió en un silencio denso. Marta mantenía las manos firmes en el volante, sus nudillos estaban blancos por la presión que ejercía. Mientras miraba de reojo a la pequeña figura en el asiento trasero, a través del espejo retrovisor observó cómo la niña se acurrucaba contra la puerta, con el cuerpo encogido como si quisiera desaparecer. Era evidente que la presencia de la mujer la hacía sentir incómoda o incluso aterrorizada. Cuando finalmente se detuvieron frente a una casa en ruinas, Marta tuvo que parpadear varias veces, intentando procesar lo que veía. La fachada de la casa estaba en un estado lamentable, la pintura se despegaba en escamas grandes, dejando al descubierto capas de madera grisácea y podrida. Las ventanas estaban tapiadas con tablones viejos y clavados de forma desigual, como si fuera una prisión en lugar de un hogar. El jardín delantero estaba cubierto de maleza y basura, mientras que un escalón roto amenazaba con hacer tropezar a cualquiera que se aventurara a subir al porche. Sin decir una palabra, la mujer en el asiento del copiloto abrió bruscamente la puerta y salió del coche. Con una mano áspera y sin miramientos, agarró el brazo de la niña y la empujó con una fuerza innecesaria. Marta observó, conteniendo el impulso de intervenir, cómo la pequeña era arrastrada hacia la entrada de la casa. La niña, de mirada triste y sumisa, apenas opuso resistencia, dejando que la llevaran hacia la sombra oscura del porche, hasta desaparecer por completo en el interior. La puerta se cerró de golpe y el silencio fue aún más profundo. La mujer se quedó inmóvil, sentada en el coche, procesando lo que acababa de presenciar. Justo cuando estaba a punto de arrancar el motor, algo en el asiento trasero captó su atención. Allí, en el lugar donde la niña había estado sentada, encontró una pequeña figura de origami. Con manos temblorosas, se estiró para recogerla. Era idéntica a la que había encontrado en el cementerio días atrás. Sus dedos se deslizaron por los pliegues, conociendo cada doblez con una mezcla de asombro y pesar. Al abrirla, notó que el papel estaba vacío, sin el mensaje que había esperado encontrar. La ausencia de palabras, sin embargo, le pareció tan significativa como si hubiera estado escrito algo. Era como si el vacío en sí mismo fuera un mensaje, una señal de la conexión de la niña con su esposo y de la historia inconclusa que envolvía sus vidas. Mientras el sol comenzaba a ponerse detrás de los edificios, bañando la calle en una luz anaranjada y melancólica, Marta sintió un cambio en su interior. Sabía que enfrentarse a la mujer ahora solo empeoraría la situación de la niña. La hostilidad en los ojos de aquella mujer era advertencia suficiente. En lugar de buscar confrontación, decidió regresar al cementerio al día siguiente. Cautelosa, pero decidida, volvió a estacionar donde siempre. Allí, entre las lápidas, divisó otra vez una figura vestida de amarillo, escondida tras un árbol. El rostro de la niña estaba sucio, pero sus ojos, cautelosos, reflejaban un brillo de reconocimiento cuando encontró la mirada de Marta. Por un largo momento, ambas permanecieron inmóviles. Luego, la niña levantó la mano y señaló el árbol. La mujer siguió su gesto y notó con sorpresa que las ramas mostraban signos de haber sido perturbadas recientemente. ¿Estuviste allí toda la noche?, preguntó Marta suavemente, con la voz llena de preocupación. La niña asintió. El corazón de Marta se encogió al imaginarla sola en un cementerio durante toda la noche, escondida en un árbol. La mujer se sentó en el césped junto a la tumba de Nathan, cruzando las piernas en un intento de parecer menos intimidante.
Me llamo Marta, dijo con suavidad. ¿Y tú, cómo te llamas? La niña dudó antes de responder en voz baja, casi ronca. Mara. Marta asintió, sonriendo cálidamente. Es un placer conocerte, Mara. Quería hablar contigo. Con cuidado, sacó los pendientes de rubí y el origami del bolso. ¿Puedes decirme algo sobre esto?, preguntó, sosteniéndolo donde Mara pudiera verlos. Los ojos de la niña se fijaron en los pendientes y se abrieron ligeramente. Dio un paso adelante, estirando la mano como para tocarlos, pero se detuvo antes de hacerlo. Está bien, le aseguró Marta. No estoy enojada, solo quiero entender. El cementerio estaba en completo silencio, roto solo por el susurro de las hojas y el canto lejano de una paloma. Marta esperó con paciencia, observando a Mara, quien parecía reunir fuerzas para hablar. Mara, continuó Marta con suavidad, te he estado buscando. Creo que sabes algo sobre mi esposo, Nan. ¿Lo conocías? La niña asintió. Sus ojos fueron del rostro de Marta a los pendientes en su mano. Yo también te estaba buscando, susurró con voz tan baja que apenas se escuchaba. El corazón de Marta se aceleró. ¿A mí? ¿Por qué? Mara tomó aire, como preparándose para hablar. Tu esposo, él me ayudó, comenzó. Sus palabras sonaron inseguras. Hizo un gesto con los dedos formando la figura de una pistola. Mi papá tenía una pistola. El oficial Nathan recibió un disparo. Marta sintió como si el suelo se le hundiera, su cuerpo se debilitó y agradeció estar sentada. ¿A Nathan le dispararon mientras te protegía?, preguntó con la voz quebrada. Mara asintió, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Me dio esto, dijo la niña, sacando una fotografía arrugada. Señaló los pendientes que le había dejado a la mujer el día anterior, sobre el auto y la lápida. Marta tomó la fotografía con manos temblorosas, y su corazón se detuvo al reconocerla. Era una imagen de ella misma, que Nan llevaba siempre en su billetera. Recordó claramente el día en que la tomó. Nathan había insistido en capturar ese momento para llevar siempre consigo su sonrisa. Los pendientes eran los que él le había dado en su aniversario, símbolo de su amor y de los años que habían pasado juntos. Las lágrimas rodaron por el rostro de la mujer, su corazón se rompía y se llenaba de orgullo a la vez. «Oh, Nathan», susurró, acariciando la foto. Mara continuó hablando con más rapidez, como si un dique se hubiera roto dentro de ella. Mi papá estaba confundido, enojado por las cosas raras que tomó, explicó Mara. Después de que tu esposo cayó herido, él se disparó. Las palabras de la pequeña salían con dificultad, pero acompañaban su relato con gestos que mostraban la tragedia que había presenciado. La mente de Marta giraba mientras intentaba procesar todo. La historia oficial sobre la muerte de Nan, sobre su supuesta participación en un crimen, era una mentira. Nan había muerto como un héroe, protegiendo a esta niña. Mara, dijo Marta con la voz cargada de emoción. ¿Puedes contarme más? Solo si te sientes cómoda. Cualquier cosa que puedas recordar sería de gran ayuda. La pequeña asintió, tomando una respiración profunda antes de hablar con voz temblorosa. Comenzó a relatar el incidente, describiendo cómo, cuando llegó la policía, encontraron los restos de la pelea. Nathan yacía sin vida junto a su padre, en un entorno marcado por el caos de sustancias ilícitas y violencia. El recuerdo de los días tras la muerte de Nan la invadió. Recordó cómo su supervisor, Richard, había venido a darle la noticia de forma fría y distante, afirmando que su esposo estaba implicado en una red de tráfico de sustancias ilícitas y que había asesinado a un inocente, que había actuado solo, sin el apoyo ni la autorización del departamento. Pero ahora, al escuchar la historia de Mara, comprendía que la verdad era mucho más dolorosa y compleja. Nathan había intentado proteger a esta niña y, por ello, había sacrificado su vida. En lugar de ser recordado como un héroe, su nombre había sido arrastrado por el lodo. «Oh, Nathan», susurró Marta, con el corazón roto y lleno de amor.
Se giró hacia la pequeña, quien la observaba con ojos grandes y llenos de ansiedad. Mara, cariño, has sido muy valiente. Gracias por confiarme todo esto. La niña asintió y una pequeña sonrisa asomó en su rostro. Él era un buen hombre. Me salvó. La mujer preguntó en voz baja. La señora con la que te vi ayer, ¿es tu madre? Mara negó con energía. Es mi tía, respondió con un temblor en la voz. Es mala, igual que mis padres. Las cosas raras que toman la hacen enfurecer. Me quitó tus pendientes después de todo lo que pasó, pero los recuperé para dártelos. El corazón de Marta se encogió al pensar en todo lo que había soportado aquella niña. Se debatió internamente sobre qué hacer. ¿Debería llevarla a las autoridades para limpiar el nombre de Nan? ¿Podría soportar el dolor de narrar su historia ante policías escépticos? Como si percibiera el conflicto interno de Marta, Mara levantó la vista con ojos suplicantes. ¿Puedo quedarme contigo?, preguntó en un susurro, llena de esperanza. Si eres buena como Nathan, entonces puedes cuidarme. Por favor. Marta sintió una oleada de protección hacia Mara, por quien su esposo había dado su vida. De pie, con las articulaciones rígidas, miró a Mara, que la observaba con una mezcla de esperanza y ansiedad. El peso de la decisión era enorme, pero en su corazón sabía lo que debía hacer. Poniendo una mano suave sobre el hombro de la niña, la mujer respondió con voz serena y firme. Puedes quedarte conmigo. Las palabras se sintieron naturales y, en ese momento, comprendió que cuidar de Mara era una forma de honrar el sacrificio de Nathan. La postura de la niña se relajó y una sonrisa genuina iluminó su rostro por primera vez. Fue una sonrisa pequeña, pero le llenó el corazón a Marta con dulzura. Se arrodilló para estar a su altura. Eso significa que necesitamos contactar a servicios infantiles, explicó Marta, y tendremos que hablar con la policía. Tal vez eso reabra la investigación de lo que le ocurrió a Nathan. Pero te prometo que estaré contigo en cada paso. Te protegeré. El miedo resplandeció en los ojos de Mara. La policía, ellos se llevaron a mi mamá y dijeron cosas malas de tu esposo. La mujer tomó la pequeña mano de la niña entre las suyas. Sé que tienes miedo, cariño, pero también hay policías buenos. Necesitamos contarles la verdad. Nan querría que lo hiciéramos. Pareció reflexionar con el ceño fruncido y finalmente murmuró. ¿Me llevarán? La voz de la niña reflejó el profundo temor de volver a estar sola. No permitiré que eso suceda, respondió Marta con determinación. Prometo que te protegeré. Vamos a hacerlo juntas, ¿de acuerdo? Ahora Marta estaba segura de su propósito. Sabía que debía limpiar el nombre de Nan y revelar su último acto heroico, pero también tenía la responsabilidad de proteger a la niña frente a ella, atrapada en el fuego cruzado de los errores de los adultos. Mara asintió lentamente, dejando ir un poco de la tensión que cargaba. Con renovado propósito, la mujer se puso de pie, aún sosteniendo la mano de Mara. Vamos, cariño. Vamos a despedirnos de Nan por ahora, dijo suavemente. Te llevaremos a casa, te daremos algo de comer y luego tendremos que hablar con algunas personas importantes. Se acercaron a la tumba, y Marta se arrodilló junto a la lápida una vez más. Ahora sé la verdad, mi amor, susurró con emoción. Fuiste un héroe hasta el final, siempre lo supe. Vertió el último café del termo sobre la tierra, un último acto de despedida y conexión. Mara se acercó y colocó su pequeña mano sobre la lápida. Gracias, susurró con voz más fuerte y segura que antes. Marta la observó con los ojos llenos de lágrimas al ver cómo la niña reconocía al hombre que le había salvado la vida. En ese instante supo que había tomado la decisión correcta. Juntas, de la mano, caminaron hacia las puertas del cementerio, bañadas en el cálido resplandor del sol de la mañana. Marta sintió una paz y un propósito que no había experimentado desde la muerte de Nathan. Sabía que el camino por delante sería arduo, que tendría conversaciones difíciles con la policía, con servicios infantiles y con sus propios hijos, quienes habían llegado a creer las falsas acusaciones sobre su padre.
Pero mientras salían juntas del cementerio de la paz eterna, Marta se sintió preparada para enfrentar lo que fuera necesario. Ahora tenía la verdad de su lado y una misión clara: limpiar el nombre de Natán y darle a Mara el hogar amoroso que merecía. Pasaron largos meses hasta que el caso se resolvió. Fue un proceso arduo, pero David cumplió su promesa y ayudó a Marta a llegar a la verdad. Descubrieron que Natán había perdido la vida protegiendo a Mara de un destino aterrador. Su propio padre intentaba venderla a cambio de sus ilícitas. El comprador resultó ser un agente de alto rango dentro de la misma fuerza policial, quien, aprovechando su posición, había manipulado la investigación y eliminado pruebas para encubrir sus huellas. La determinación de Marta y David no solo logró justicia para Natán, sino que terminó destapando una red de tráfico de personas que recorría los pasillos corruptos de la estación de policía. El agente Natán, meses antes de su muerte, había comenzado a descubrir transacciones sospechosas y siguió el rastro hasta el agente de alto mando, quien lideraba esta red. Decidido a detener una inminente venta, Natán se dirigió al callejón donde intentó rescatar a Mara, pero allí fue emboscado y recibió el disparo que le quitó la vida. El padre de Mara, incapaz de soportar el peso de su culpa, se quitó la vida poco después y la pequeña, asustada y sola, huyó sin rumbo. El plan del agente de alto mando parecía perfecto, su poder había silenciado todas las sospechas. Sin embargo, no contaba con la perseverancia de Marta y David, quienes removieron cielo y tierra para esclarecer el caso de su esposo y amigo. Finalmente, llevaron la verdad a la luz, desmantelando la red y poniendo fin a la impunidad que se había ocultado en las sombras de la institución. Cuando todo terminó, Marta adoptó oficialmente a Mara. Aunque ambas cargaban con cicatrices, juntas encontraron la paz en la rutina compartida. Los días se llenaron de risas y pequeños momentos de complicidad, como las tardes cocinando el pastel favorito de su esposo o las noches leyendo cuentos en la cama, donde Mara se quedaba dormida escuchando la voz de la persona que consideraba su madre. Marta, antes devastada por la pérdida, sintió renacer un amor profundo que le dio fuerzas para seguir adelante. La pequeña, en cambio, encontró en Marta la madre que siempre había soñado. Juntas crearon un hogar donde el recuerdo de Natán se sintió como un abrazo que les daba valor para enfrentar el futuro. Con el tiempo, los días grises se volvieron luminosos y, unidas, madre e hija demostraron que incluso en medio del dolor la familia y el amor pueden florecer. Si te gustó este video, regálanos un me gusta y comparte con tus seres queridos. Y para no perderte ninguno de nuestros próximos capítulos, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Un abrazo y nos vemos en la próxima historia.